de eso, la información que les va a hacer llegar para que ya tengan la fecha de febrero. Antes de ver algo específico del material, quisiera saber si tienen alguna duda, inquietudes, novedades, algo de lo que han venido leyendo para poder primero cubrir sus dudas. Si no pueden hablar, lo pueden escribir. O no me escuchan o no hay dudas. Escuchamos alto y claro. Entonces el tema es que no hay dudas. Chévere, gracias Mario, porque ya entré en las dudas y estaba yo conectado. Ok, entonces entiendo que no hay dudas. Por favor, no se olviden que la intención de las sesiones virtuales y presenciales es cubrir dudas. Si no hay dudas, no logramos avanzar. Así que tengan en cuenta esas, porque en estas sesiones, las virtuales y las presenciales, difícilmente no alcanzaremos a revisar todo el contenido del material. Necesitamos que ustedes, por favor, revisen y vengan con las dudas del caso. Vamos a compartir pantalla para revisar el material y continuar de acuerdo al alineamiento del tema. Ok, entonces nos quedamos en alcance y seguimos ahí. ¿Cuántos procesos tiene alcance? Sí. Perdón que les interrumpa, José Luis. Y justamente aprovechando que estás en esa lámina, ¿verdad? Ya. Yo sé que igual en el tema de, por ejemplo, de cada uno de los procesos, nosotros debemos aprendernos de memoria, ¿verdad? Cada uno de lo que componen, tanto entradas, herramientas, técnicas y salidas. Pero sí quisiera saber si hay de pronto, no sé, alguna técnica como para poder recordar exactamente cada uno, ¿verdad? Porque sí hay un momento en que, o sea, uno confunde, por ejemplo, es lo que me pasa a mí. ¿Ya? Yo puedo llegar a entender bien, pero en un momento, o sea, por ejemplo, cuando realizo las simulaciones, puedo llegar a confundir, ¿ya? Y me sigue pasando con el tema de los factores ambientales y con los activos de proceso. Yo creo que lo tengo claro y nuevamente, no sé si es que no llego a comprender exactamente bien qué es lo que corresponde a cada uno y nuevamente vuelvo a cometer equivocaciones. Entonces, no sé ahí si cómo, o es simplemente, no llego a comprender bien el concepto de lo que corresponden ambos, o no sé, sí, no, tú que tienes mucha más experiencia en este tema. Bueno, y lo estaba buscando, solo que no estoy en mi computadora personal, por eso es que no lo tengo acá. Yo les hice llegar a ustedes una carpeta compartida, sí les llegó, donde dice material de estudio. Bueno, yo no la tengo. No recuerdo, José Luis. Sí llegó, Franklin. Sí llegó, sí. Ya, favor revisen. Y tuvo que haber llegado un correo del correo de Diplomacom, porque lo mandé ya al corporativo, y les compartí una carpeta. Dentro de la carpeta, esa carpeta que está compartida para todos, existe material adicional de estudio. Uno de los materiales adicionales, incluso uno que también compartió Fabricio en su momento, el que compartió Fabricio es un archivo en Excel donde están todos los desgloses de todos los procesos, uno a uno, que él se lo estuvo haciendo para practicar. Hay otro que tiene un título de material, que también es Excel, donde están todos los procesos y están digamos que los esquemas para que uno llene. Okay. Entonces, lo que también hicimos de ejercicios el fin de semana en la sesión presencial es justo para ese proceso de memorizar los procesos. Si bien alguien me dice, José Luis, pero el examen es situacional, no es necesario memorizarlo. Sí, no, es verdad que la pregunta no va, favor, indicar cuáles son los tres herramientas específicas. Sí. No es así la pregunta, pero sí es necesario saber
los procesos y cuáles son sus herramientas de entrada y salidas, porque cuando contestas o cuando te plantean una pregunta situacional y no sabes las herramientas o las entradas y salidas, es más complicado responder. Y amén, que también hay preguntas que te la ponen relativamente sencillas o teóricas, en la cual dicen cuál es el proceso y punto. Entonces, esas no las podemos perder, porque son las más directas. Entonces, Ujú. una recomendación Y aún es que así, aún se... así, perdón, y perdón que te interrumpa, José Luis, y Sí, aún así en las más directas, ¿verdad? Aún así en las más directas, y yo, o sea, lo hablo por mí, llega un momento que, por ejemplo, o sea, no es que no lo sepa, sino que no sé si es que es el concepto o bueno, que llega a confundirse, por lo menos lo que me pasa a mí personalmente, ¿no? Me parece que es que, preguntaba yo, sí, es y que básicamente cuando son tú me comentaste, 49 procesos y cada por proceso el tiene... audio, lo entendí. Sí, la Después excepción es que... y es más, incluso estaba haciendo con el PM Challenge porque ahí también me ayuda bastante para recordar los conceptos. En el Sí, tema situacional, el simulador ese es el ideal justamente para el tema del examen. Pero en el tema conceptualizado, el PM Challenge ayuda muchísimo para temas de concepto. A reforzar justamente más con el simulador, me parece que es una herramienta súper buena como para reforzar mucho más y al menos que nosotros necesitamos justamente antes del examen en sí. ujú. Pero aún así, o sea, no sé de pronto en qué estoy fallando, qué es lo que necesito reforzar, ¿verdad? Para tenerlo totalmente claro y que no tenga estas confusiones ya, porque sí me Ya. sigue pasando por lo menos a mí. Sí, la cosa es que, a ver, hay varios niveles de aprendizaje y eso también lo vimos el fin de semana. El tema es que son 49 procesos y cada proceso tiene al menos 3 herramientas, al menos. Exacto, Tú así vas es. a ver ahí, Correcto. solo en herramientas son alrededor de 120 que tienes que saber dónde se colocan. Entonces, es bastante información Ujú. para decir que se lo puede aprender con una lectura, con una pasada rápida. Lo que yo les recomiendo es que hagan el ejercicio que hicimos el fin de semana, para los que pudieron estar, que básicamente son ejercicios lúdicos. El fin Ya, de más semana o lo que menos como hicimos cuáles, fue José, porque yo realmente colocamos, no tuve la oportunidad, pero más o menos cuáles serían. Si nos ya, hacen un pequeño resumen, lo que, yo sé que tal vez estoy tomando tiempo de lo que ya se vio presencialmente, pero sí les agradecería como para aclarar esos puntitos. sí, sí, no, la situación es la siguiente, el juego lúdico que hicimos el fin de semana fue básicamente, teníamos en blanco entradas, salidas, herramientas, decíamos qué Ok, proceso quiero ver y cada uno, o uno comienza a llenarlo, es como un juego de rompecabezas. En el ya, ok. documento en el documento de Excel que les compartí, después si alguien no tiene, me manda por interno y vuelvo a revisar el tema, pero yo les Ya, compartí, hay un archivo en Excel que se llama material y ese tiene todos los procesos, tiene todas las preguntas y a propósito tiene errores porque ya, lo dejé con errores. Entonces ya, la ok. intención es que ustedes vayan, entren y replanifiquen todo eso y de manera ya memorizado comienzan a llenar, especie de juego, especie de rompecabezas. Entonces, vamos y dice, bueno, voy a llenar, por ejemplo, si se guarda la página 25, donde están los procesos, los grupos de procesos y los áreas de conocimiento, y ahí ustedes lo tienen en Ok, blanco, pueden ir y llenar. Entonces, ese proceso de ir llenándolo, ir como haciendo ya, plantillas, como haciendo juegos, de que veamos cuál va aquí, cuál va acá, es el que te va a permitir ir memorizando. En otra palabra, reescribir, ya sea electrónico o ok, digital. ok, Otra cosa que saben ok. hacer es coger todos los procesos y todas las entradas y salidas, todas las herramientas, la ponen en papelitos, cada uno en un papelito Ya, y la mezclan, si quieres mezclarlas por área ya, de ok. conocimiento, si quieres mezclarla por grupos de procesos, si quieres mezclarlas todas y después como un rompecabezas comienzas a armar todos los procesos de cada área de conocimiento y cada grupo de procesos, como si fuera un rompecabezas, vuelvo y repito. Entonces lo que hace es Ujú. coger todas las entradas y salidas, las imprimes en una hoja, las cortas y después comienzas a armarlas. Ya, Eso es lo que yo te recomendaría desde el ok. punto de vista de ir aprendiendo eso. Ahora, si bien eso es largo, eso es básico, porque si eso no lo conocemos, no sabremos qué herramientas son las que se usan. Y por lo tanto, no podemos saber si la respuesta que dé es la mejor de acuerdo al Sí, PMI. exactamente. Y sobre todo, Es correcto, sí, en el así CAN es es, más teórico, por si acaso. totalmente cierto. Ujú. Sí, sí, Ya, no. Y entonces, en el tema para PMP, o sea, si bien es cierto es situacional, eso es totalmente, lo tengo totalmente claro, pero sin embargo, si no se tiene claro el concepto, porque si te piden, por ejemplo, no sé, ahorita no se me ocurre una pregunta, pero hablan en el tema de factores ambientales,
a factores ambientales de la empresa y hacen referencia a algo en particular. Y si uno no tiene claro el concepto, lo que No escuchamos. De Francis, te perdemos. Pensé que era el único que estaba interconectado. No. Ahí regresaste, Francis, estaba intercortado, pero sí. Hola. ¿Aló, no escuchas? Sí, les escucho. Ahí te escuchaba, estaba interpretado, pero sí, efectivamente, los procesos son la base correspondiente a poder contestar cualquier otra pregunta. Entonces es importante que lo vayan manejando. Y como le estaba enseñando acá, básicamente lo que le digo es, corten cada uno de estos entradas, salidas y herramientas, lo ponen en una hojita, hacen un juego y después lo que tienen es ir armando dónde va cuál. ¿Sí? Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Listo. Entonces, continuamos. En la semana pasada estuvimos realizando y el fin de semana también algunos test de requisitos, lo que es planificación, recopilación y definir alcance. Nos quedamos en validar alcance. Un tema importante acá, en definir alcance, vimos lo que era el enunciado de alcance. ¿Qué me dice, cuáles son las tres partes principales del enunciado de alcance? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de los tres principales enunciados de alcance? Un enunciado de alcance, ¿cuáles son los tres entregables o los que se documentan principalmente en un enunciado de alcance? Tres partes importantes. Incluso es la base de todo lo que se viene. Pueden escribir en el chat si desean. Franklin, Mario, ¿se acuerdan cuáles son las tres partes del enunciado de alcance? Las restricciones que te referías, cuando hablamos del proyecto de Waypoint. Las restricciones son parte, sí, del enunciado de alcance, pero no es lo principal. Pero sí son parte. Ahí tú decías el tema del costo. No. No te escuché bien. Decías lo de costos, tiempo, eso. No, hay otros tres puntos importantes del enunciado de alcance. O sea, son las restricciones que tú hablas, que eran costo, tiempo y recursos. No necesariamente estarán las restricciones, pero no son los tres puntos importantes. ¿Alguien se acuerda cuáles son los tres? ¿Está la línea base? La línea base de alcance es enunciado de alcance de T y diccionario de T, pero en el enunciado de T hay tres cosas que pasan, o que se documentan principalmente. ¿Cuáles son? ¿Qué tiempo, costo y alcance? No, en el enunciado de alcance no son estas tres cosas básicas. Ya. No, es que eso es a través del cual se elabora, que es los entregables, los supuestos y las restricciones. Los entregables sí.
Pero supuestos y restricciones van, pero no son los principales. Entregables uno, faltan dos. ¿Criterios de aceptación? Los criterios de aceptación son, ¿de qué los criterios de aceptación? Igual caemos en el tema, igual también decimos el tema de los entregables. ¿Los criterios de aceptación de dónde son? ¿De quién son? ¿Criterios de aceptación de quién? Del entregable. Muy bien, sí, los criterios de aceptación es el segundo punto. Entonces, el un punto es los entregables, los otros son criterios de aceptación, sus características, requerimientos, lo que sea, y ¿cuál es la otra cosa que va? Las exclusiones del proyecto. Las exclusiones de los proyectos, correcto. Esas son las tres cosas principales enunciadas de alcance. Los entregables, o sea, ¿qué voy a entregar? Sea producto o servicio, las características de los entregables o criterios de aceptación, cualquiera de esos, que son la forma en que el proyecto espera que se devuelva, que se entregue ese entregable. Si quiero decir que tengo que entregarme una computadora, en los criterios de aceptación van qué tipo de computadora, una laptop, una desktop de 14, 16, de cuánto de memoria, cuánto de RAM. Esas son las características que debe ir la computadora. Es importante registrarlo porque depende de eso más adelante los tiempos de entrega, depende de eso los costos, depende de eso todo el resto del proyecto y también depende cuándo voy a recibir. Por ejemplo, si un entregable es un auto, es diferente en tiempo y costo, que mira que sea un auto tipo Aveo de 1.1, de aro número 14, color blanco, para 4 pasajeros. Que si me diga que es un Ferrari de 3000 HP, que tenga para 10 pasajeros, con aro número 22. Entonces, la característica de los entregables me va a cambiar muchas cosas hacia adelante, ¿sí? Por lo tanto, es importante poder definir adecuadamente en el enunciado. Tomen en cuenta que para el enunciado hay juicio de expertos, análisis de datos, habilidades interpersonales, análisis de producto, porque cuando les dije que definir el alcance viene a aterrizar los requisitos que se recopilaron anteriormente. Por lo tanto, en este punto sí es probable que tenga que utilizarse, las herramientas interpersonales por negociaciones o temas como este. Y lo último que hay aquí son las exclusiones. En este momento también se define lo que no voy a entregar. Si voy a entregar un carro, no voy a entregarlo con gasolina, por decirlo de una manera. Es importante que en este proceso, y de acuerdo al PMI, que se indique cuáles son las exclusiones para que desde el inicio se sepa lo que no se va a entregar. Esto evita o disminuye la probabilidad que exista la corrupción del alcance, que se llama en español. La corrupción del alcance es el evento en el cual, a medida que dura adelante el proyecto, el alcance del mismo cambia. Y en muchos casos ese alcance no es manejado por un control de cambio, y lo que pasa es que comienza a disminuir o reducirse otras variables como costos del proyecto o como los tiempos del proyecto. Entonces, para el PMI no existe corrupción del alcance, o no debería existir. Y para que eso no exista, en este momento donde tiene que hacerse un buen análisis de lo que voy a entregar, de lo que no voy a entregar y cómo lo voy a entregar. Es diferente que decir que voy a entregar como decía, un carro Aveo que un carro Ferrari. Entonces, eso es lo que debe especificarse acá. De ahí viene la EDT, que no es más que el de... Perdón que te interrumpa. ¿Puedes? Hola. Ahí te escucho, Francis. No, es que alguien estaba hablando, de pronto interrumpí yo. ¿Cuáles son las tres características? Yo escuché dos, entregables y restricciones. ¿Cuál es la tercera? Entregables, características de los entregables, no restricciones. Características de los entregables, que pueden ser requerimientos, que pueden ser criterios de aceptación. Y la tercera son exclusiones. Lo que no voy a entregar. ¿Restricciones o exclusiones? Exclusiones. Ya, gracias. Eso es todo. Ahora, tomen en cuenta algo. Esos son los tres básicos,
Si ustedes leen el PMBOK, seguramente indican otras información que puede ir ahí, como supuestos, restricciones, información Ujú. adicional. Así que los que indico son los tres básicos. Francis, ¿preguntabas algo? Sí, sí, José Luis, justamente como para entender un poquito más, no sé si tal vez tengas a la mano, tal vez lo tengas ahorita, no sé, una pregunta tipo examen PMP, ¿verdad? Que pudiera ser, por ejemplo, en este tema, no sé, cómo ellos nos lo podrían poner, porque igual ellos ponen ahí sus cascaritas como para ahí confundirlo un poco a uno en el tema situacional. No sé si tal vez de Eh, pronto tengas una a la mano como para... Básicamente, aquí no tengo a la mano, porque Ya. acuérdense que sale específico de enunciado de alcance, no lo tengo porque no sale aleatorio en el simulador. La Ajá. intención, justo eso es que cuando hagamos los presenciales, ahí practicamos con el simulador para sacar preguntas y dudas sobre el caso. O cuando ustedes la hagan, anotar la duda para poderla cubrir en algún momento. Pero básicamente el tema de enunciado de alcance no, ni siquiera lo ven ahí, lo ven después. O sea, no, las preguntas situacionales, una pregunta situacional que normalmente pueda ir, es Ujú. usted se encuentra en un proyecto en la etapa de ejecución, en el proceso, en el grupo de proceso de ejecución, ya lleva un avance de alrededor del 60% y se encuentra con la novedad que en cada reunión de avance el cliente final le indica que falta algo más que planificar de entregable. ¿Qué es lo que debería usted hacer? Entonces, hay una frase muy buena de proyectos que dice que los proyectos no fallan al finalizar, sino que fallan en su confección. Entonces, cuando uno tiene esa situación que más adelante aparecen, o como dicen algunos, resurgen entregables adicionales, la realidad es que no es que ahí aparecen, la realidad es que acá, en los procesos de alcance, en el proceso de levantamiento de requisitos, en los procesos de definición del alcance, no se hizo bien. Entonces, una respuesta ahí podría ser que se recomienda realizar nuevamente el levantamiento de requisitos a todos los interesados y definir adecuadamente el alcance del mismo. ¿Sí? Esas son preguntas situacionales que les puede topar. Ok, listo. ¿Ya? Otro tema importante para aquellos que van a, o si se les presentan proyectos en la cual te digan, sabes que usted ha sido asignado para manejar un proyecto que ya fue comenzado, que se encuentra en proceso de desarrollo, porque el PM anterior se fue, lo votaron o se enfermó, lo que sea, ¿qué es lo primero que debería hacer? La respuesta normalmente es que yo debo volver a planificar. Así yo esté ya en la etapa de firmar nada más el cierre, se debe Ya. volver a planificar. No uso una planificación que yo no hice. Ahora, si la planificación Ok. estuvo bien, bueno, fácil, vuelvo a revisar rápidamente y me quedo con lo mismo, pero es importante que uno replanifique en cualquier momento del proyecto cuando recibe un proyecto ya comenzado. ¿Sí? O sea, digamos que esa debería ser la forma. O sea, independientemente que como lo acabas de mencionar, así sea que la otra planificación yo esté de acuerdo, igual yo debo de replanificar o debo de reestructurar. Más que reestructurar, replanificar. Puede ser que ni siquiera cambies nada, porque tienes que volver a planificar, Replanificar. volver a ver. Sí. Ok. Listo. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Tomen en cuenta que aquí parte todos los problemas que salen adelante. Problemas de tiempo, problemas de costos, problemas de calidad, problemas de entregas, problemas de recepción al cierre. Porque si la recepción al cierre alguien no te quiere recibir es porque no está recibiendo, no le está entregando lo que él espera. Y puede ser que no le entregó lo que él espera porque simplemente no levanté bien sus requisitos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, si yo no levanto los requisitos y tengo que entregar el carro, le llego con un Spark, pero él esperaba un Ferrari, seguramente no me va a firmar el cierre. Entonces, es tomar en cuenta que este proceso acá tiene mucho que ver con lo que pueda pasar más adelante. Crear la EDT, básicamente la EDT, la estructura de proceso de trabajo, aquí dos herramientas que son juicio de experto y descomposición, y a la salida de esto sale la línea base de alcance. La línea base de alcance, como ya lo hemos discutido, tiene tres partes, que es el enunciado de alcance que viene acá, la EDT que se produce acá y el diccionario de la EDT. La EDT no hay una
una reglamentación de decir cómo debe únicamente o efectivamente desglosarse los paquetes, no existe eso. Uno lo puede desglosar por etapas, lo puede desglosar por entregable, puede desglosar en subentregables, en paquetes de trabajo, etcétera. Eso ya depende como el equipo y el director del proyecto quieran hacerlo. Lo importante es que esa EDT debe cubrir el 100% de los entregables que fueron definidos acá. En otras palabras, si un entregable es el manual, en una parte de la EDT debería ser o un mismo manual o etapa de cierre y hay que hacer un paquete de trabajo que sería el manual. Entonces tienen que tomar en cuenta que deben validar que la EDT cumpla todo el enunciado de alcance. En el PMI o en el PMBOK dice que la descomposición de la EDT debe hacerse hasta que sea necesario y suficiente. Así lo dice. Ahora, eso, hasta dónde es necesario y suficiente? Como que no hay una referencia muy específica y también no hay por ningún lado una referencia mayor. Mi recomendación es que cuando saber si es necesario y suficiente el desglose, básicamente cuando ustedes al paquete de trabajo puedan definirle tiempo y costo. O sea, si hay un paquete de trabajo, tú le puedes decir, mira, hacer esa pared así como está, me toma 5 días y $2,000, ok, ya ahí deja. Si no puedes determinar tiempo y costo, o tu equipo en general no alcanza a ponerlo, desglosen más, porque significa que no tienen claro cómo hacer esa parte y se va a hacer difícil también el control. ¿Ok? La siguiente parte es validar alcance, y aquí había una discusión que estábamos el fin de semana que no alcanzamos a terminar, que es diferencia entre validación y controlar, ¿sí? En el validación, o en temas generales, antes de la validación, controlar cualquier área de conocimiento se enfoca a revisar el desempeño del proyecto con respecto a esa área de conocimiento. Por ejemplo, en este caso estamos en alcance, lo que quieres determinar, hablando de controlar, es cómo va el desempeño con respecto al alcance. Y eso puede ser tan sencillo como un indicador de cuántos entregables llevo culminados. Entonces, el tema es cuánto debería llegar hasta hoy día, 5, ¿cuánto llevas? 4. Ah, mi desempeño está por debajo de un 20%. Otra cosa importante en controlar el alcance es controlar los cambios. Y eso también es general en todos los controles. Aquí salen solicitudes de cambios, si fuera el caso. ¿Qué es eso? En tema de alcance, ¿qué puede variar? Puede variar que haya más o menos entregables. Que alguien me diga, eran 10 sillas, pero ahora son 11. Eso es un control de cambio. Que alguien me diga que eran 10, pero ahora son 9. Eso también es un control de cambio. O sea, el control de cambio puede ser hacia arriba o hacia abajo. También puede variar sus requisitos. Si antes me pedías un Ferrari y después me dicen, no, mira, no me estás casando, nomás cómprame un Spark. Ah, bueno, hagamos un análisis de una solicitud de cambio y análisis de un impacto al cambio. Puede ser que haya cambios a favor desde el punto de vista de los recursos, o sea, va a costar menos y me voy a entregar menos, pero también puede ser en contra, o sea, inicialmente pensamos en un Spark, pero ahora quiero un Ferrari. Por lo tanto, en controlar el controlar cualquier cosa, en este caso controlar el alcance, se mira el desempeño, o sea, cómo va el avance, se mide el cambio, y también esos cambios o ese desempeño puede evocar actualización del plan o actualización de los documentos del proyecto, ¿sí? Entonces, controlar, veo el desempeño y la solicitud de cambio. En caso validar, lo que validar es verifica, y por eso que sus herramientas son inspección y toma de decisiones, lo que hace es verificar que los productos estén bien, ¿sí? Que los entregables sean aceptados. En este caso, que los arreglables sean aceptados. Aquí puede haber información de desempeño también puede haber solicitud de cambio que va a validarlo y dice que no le parece, entonces seguramente puede existir con solicitud de cambio o porque simplemente encontraron otra cosa adicional que quisieran agregar. Entonces, en validar alcance, que lo vamos a ver que es el 5.5, no se olviden que los números te indican dónde está desde el punto de vista numérico también del capítulo y de la sección. Entonces yo puedo venir acá y buscar el 5.5. Entonces, en el 5.5, validar alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables. Entonces, en validar alcance formaliza la aceptación de los entregables. En controlar alcance
veo el desempeño, la evolución, los cambios que puede existir en un proyecto. Ahora, cuando formalizo la aceptación, puede ser que no me la acepte y que tenga que hacer solicitudes de cambio o actualización de los documentos. ¿Quedó claro la diferencia entre validar alcance y controlar alcance? ¿Con qué área de conocimiento se junta el validar alcance? ¿Con qué otra área de conocimiento se junta el validar alcance? ¿Qué debo hacer previamente para decir que el alcance está validado? ¿Alguien me puede confirmar? Con monitoreo de control. Antes de validar alcance, ¿con qué área de conocimiento se junta? Antes de validar alcance. Miren las entradas de validar alcance. ¿Con qué área de conocimiento debe juntarse? Plan de dirección de proyecto, documento del proyecto, entregables verificados y datos de desempeño del trabajo. Entregables verificados. ¿De dónde es eso? Entregables verificados. ¿De qué área de conocimiento sale eso? ¿Qué dice aquí? Control de calidad, controlar la calidad. ¿De qué área de conocimiento sale eso? ¿De cuál de las Del 10 plan de áreas? gestión de calidad. Más de que del plan de gestión de calidad sale del área de conocimiento calidad. En otras palabras, Ok. en calidad, y con los que ya han revisado todo el PEMBU, en calidad se hace la verificación de los entregables. En otras palabras, ahí lo que hace es verificar que los criterios de aceptación que inicialmente se definieron, el entregable lo cumple. Acá, una vez que me dice, mira, sí, el entregable tiene los criterios bien, ya los medí, ya los chequeé, acá lo que dice, bueno, si está todo esto listo, yo valido el alcance. En otra palabra, lo digo que ya lo acepté. Tengan mucho ojo en esa diferencia. ¿Sí? Validar alcance es hacer el proceso de aceptación. Está aquí. Proceso de formalizar la aceptación. Acuérdense que cuando hablamos de formalizar en cualquier área de conocimiento, formalizar significa dejarlo documentado. ¿Sí? Debe estar, cuando hablamos de formal, debe estar documentado y firmado. Entonces, validar alcance es ese proceso en que yo lo documento y lo hago firmar. Fírmame aquí que estás conforme y que estás recibiendo el entregable. Pero para validar el alcance, primero debe haberse hecho la verificación de los entregables, que es en calidad. Y esa verificación de entregables que es en calidad no es más que verificar los criterios de aceptación que se levantaron, que se cumplan. Si hablamos del Chevrolet Spark, tiene que ser blanco, tiene que ser rueda aro número 14, debe ser para 4 pasajeros, 1.1. Esas características que yo les puse que quería el entregable, se lo verifica en calidad. Y una vez que se hayan verificado, se lo valida y se hace la aceptación acá en alcance. ¿Está claro? Verify deliveries. Sí. Ya, Es que perfecto. yo creo, José Luis, que a veces de pronto pensamos que como estamos en alcance, ¿verdad? A veces pensamos que solamente, o sea, como que las áreas de conocimiento van en ese orden, ¿no? La primera No, integración, alcance, tiempo, costo, etcétera, 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 ¿no?
que realmente, o sea, están integradas todas y al fin y al cabo, no por el hecho que calidad esté mucho más adelante, no significa que no actúa con alcance en este, por ejemplo, en este punto, que es validar el alcance. Y a Correcto. veces nos guiamos, digamos que por la secuencia, no sé si numérica o no sé si estoy utilizando el término correcto, ¿verdad? Y pensamos que van en ese orden y que no, y que por ejemplo calidad no puede estar antes con alcance de validarlo o con tiempo, con costo, etcétera. Sí, Y correcto. pensamos que tiene que ir en esa parte secuencial y eso es lo que a veces genera confusión. Ya, y ten en cuenta dos cosas, y sí, gracias por el tema. Las áreas de conocimiento, digamos, los procesos que están terminados acá, tampoco son en el mismo tiempo, porque los primeros tres procesos son al momento de planificar. Correcto, sí, es verdad. Planificar, recopilar, definir y crear ET. Estos primeros cuatro procesos son en la etapa planificar. Si tú te pones en una línea del tiempo del proyecto, normalmente planificar está al inicio. Validar alcance y controlar, que son etapas de monitoreo y control, normalmente está durante la ejecución, o sea, después de la planificación. Por lo tanto, tienen que tomar en cuenta eso, de que tampoco esos 6 procesos son al mismo momento en el tiempo. Es cierto, verdad es. Entonces, ya cuando yo voy a validar alcance, ya incluso ya hice el plan de calidad, ya terminé el plan de calidad, ya ejecuté ciertas cosas y estoy trabajando ya en una etapa más adelantada del proyecto. Entonces, tengan cuidado con eso, porque ese pierde en el espacio es lo que después no me ayuda o no me permite contestar las preguntas situacionales. ¿Sí? Correcto. Sí, es verdad. Mucho ojo con eso. Verdad. Por eso que tienen que seguir practicando, tienen que seguir viendo cuáles son las entradas, tienen que saber de dónde vienen las entradas y para qué hacen. El PMBOK aquí, cuando tú hablas de las entradas, te explica cada una de las entradas de dónde viene. Miren, esta viene de la sección 4.1.3, de la sección 4.2.31. Cada uno te la explica de una manera bastante rápida. Tenemos que lograr entender cuáles son esos relacionamientos entre ellas, de dónde vienen y a dónde van. Ajá, por eso que te preguntaba al inicio, ¿no? Realmente conocer las entradas, las herramientas, las técnicas y las salidas, porque de ahí es donde parte para poder entender cada una de estas etapas. Y es eso en el momento que uno tiene la confusión en las preguntas situacionales, porque como ya lo habíamos comentado hace un momento, ¿no? O sea, pensar esa secuencia numérica, pero no es precisamente así. Sí, correcto, tienen que seguir practicando. Para entrar, ya nos quedan unos cuantos minutos, vamos a entrar ya a la gestión de proyectos, en el de cronograma. Este cambió de nombre, anteriormente se llamaba gestión del tiempo. Después lo criticaron que, para ser más específicos, no es que gestionamos el tiempo en sí, sino que lo gestionamos un cronograma. Y cambió de nombre a gestión de cronograma. Un tema importante para aquellos que han estudiado en la versión 5, la versión 6 cambió en esta área de conocimiento porque tenía antes 7 procesos, ahora tiene 6. El proceso que se eliminó de esta área de conocimiento, no digo del PEM, de esta área de conocimiento fue estimación de recursos. Y ese proceso se lo fue definido dentro del área de conocimiento de recursos, que antes se llamaba solo recursos humanos y ahora quedó como recursos generales. Estimación de, disculpa José Luis, en cronograma. Estimación de los recursos. Ah, ya, ok, listo. ¿Ok? Ahora, que no esté acá, volvemos a la misma tema de antes, que no esté acá no significa que no debe hacerse previo a hacer la estimación de la duración y lo van a ver después. Entonces, esta área de conocimiento o este grupo de procesos esta área de conocimiento, disculpen, tiene 6 procesos. Los 6 procesos son planificar la gestión y como les había dicho, es un tema común, todos tienen que planificar y básicamente lo que sale es el plan. En la planificación, como ya hemos discutido, es básicamente qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, en qué formato, con qué herramienta, y bueno, definir todo el tema correspondiente a cómo va a hacerse esa área de conocimiento. De ahí viene definir actividades, aparte de la EDT, tomen en cuenta que las entradas son el plan de dirección, factores ambientales y activos procesos de la organización. De ahí viene secuenciar actividades, que es el mecanismo de definir cómo va a ser la relación entre las tareas. Ahí depende mucho del grupo.
Hay grupos que dicen yo quiero hacer estas tareas en paralelo, hay otros grupos que dicen no, yo las quiero hacer en serie. Hay muchas condiciones, por lo tanto nunca va a quedar un cronograma igual. Es más, cuando yo doy clase y vemos esta área, yo puedo darle el mismo proyecto a todos que planifiquen el cronograma y definitivamente cada uno va a tener un cronograma diferente, porque no todos pensamos de la misma manera y el proceso de secuenciación puede ser diferente y seguramente diferente entre todos. Entonces tenemos el tema de secuenciación y tiene las salidas del diagrama de red. Tienen el punto 4, estimar la duración, ¿sí? En estimar la duración, aquí donde yo defino cuánto va a durar, acuérdense que el cronograma no ve esfuerzo necesariamente, sino ve duración. Aquí estimo la duración del caso. Desarrollar el cronograma, que es básicamente hacer el cronograma. El cronograma es una representación gráfica de la relación entre las tareas y el tiempo. Acuérdense eso. El más conocido es el diagrama de Gantt, pero puede hacerse en Excel, puede usarse herramientas como Microsoft Project o herramientas como los PPM hoy, Portfolio and Program Management, que ya tienen incorporado el diagrama de Gantt. Pueden usar cualquiera o a mano. Y por último, tenemos el controlar el cronograma. ¿Sí? El controlar el cronograma, igual como vimos el controlar alcance, se enfoca al tema de desempeño, pronóstico, solicitudes de cambio. De estas 6, ¿cuántas son de la etapa planificación y cuántas son de la etapa de monitoreo y control? Hay planificación, 1 control. Correcto. 5, 5 y 1, correcto. Te escuché lejos, Franklin, lo último. 5 planificación y 1 control. Muy bien, correcto. Los 5 primeros van a ir a la etapa de planificación, el último quedaría en la etapa de monitoreo y control. Tienen que tomar en cuenta eso para que lo vayan conociendo. El planificar, igual como hemos visto planificar en la otra área, básicamente tiene herramientas de juicio de experto, análisis de datos y reuniones, que son las mismas que están antes, y sale un documento con la información de cómo vamos a trabajar ese área de conocimiento. Desarrollo de la acta de constitución es parte de la entrada, porque es lo que el sponsor en su momento indicó. Plan para dirección del proyecto que se va incorporando, y de la empresa tienen los factores ambientales y los activos de la empresa. Los factores ambientales sabemos que es el entorno de la empresa, y los activos de los procesos son lecciones aprendidas o procedimientos que la empresa tenga. Miren que les indico que para todos los planes hay que tomar en cuenta los procedimientos internos de la empresa. No es que yo planifico o quiero hacer en mi proyecto lo que yo quisiera hacer. Más allá de que sea proyectizada la empresa o de que yo tenga una autoridad alta. El siguiente punto es, bueno, aquí van a ver todas sus herramientas, eso ya hemos visto en los planes anteriores, en el plan definir actividades. El definir actividades tiene como parte de las entradas el plan de la gestión de cronograma, que es, definimos cómo lo voy a hacer, en qué formato, y aquí hay un tema importante, que es la línea base de alcance. En otras palabras, para arrancar el cronograma, lo primero que tengo que tener a la mano y bien definido, en algunos casos, algunas empresas incluso hacen aprobar previamente esto por el sponsor antes de continuar, es la línea base de alcance, que está conformada por el enunciado de alcance, que está conformada por la EDT y el diccionario de la EDT. Vuelvo y repito, si algo se me escapa en eso, básicamente hacia adelante voy a cometer errores. Por lo tanto, es importante que la línea base esté bien definida. Juicio de expertos, descomposición, planificación global de reuniones son las herramientas, básicamente las conocemos. Descomposición usamos en la EDT, que es segregar. Planificación gradual, eso no lo vimos anteriormente. ¿Qué es la planificación gradual? La planificación gradual, ese es una decisión que puede tomar el equipo en utilizar por etapas o por segmentos el proyecto. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un puente, pensemos en macro, una etapa puede ser la ingeniería, otra parte puede ser la construcción, otra parte puede ser, no sé, la pintura o la señalización. La planificación gradual se usa cuando yo no puedo determinar en este momento todas las tareas del proyecto. Por ejemplo, en el caso del puente, yo no puedo saber exactamente qué voy a hacer en el puente si antes no sé la ingeniería exacta. No sé si es un puente colgante, no sé si es un puente de estructura en B, no sé si es un puente de metal, porque la ingeniería no está terminada o no está definida.
Cuando las tareas de a futuro tienen que depender de lo que haga yo previamente, normalmente se usa planificación gradual, ¿sí? La salida es la lista de actividades. Acordémonos que las actividades, a diferencia de los entregables o paquetes, se diferencia porque comienzan con verbo. Atributos de las actividades, que son básicamente las características de esa actividad, normalmente la pueden usar para poner más detalle en la actividad, pueden poner información adicional que tengan o quieran poner. Lista de hitos. Los hitos son eventos significativos del proyecto que yo lo quiero tomar en consideración. Es como una bandera, para ser más sencillo. Y quien determina el hito es el equipo. El hito tiene una característica que no tiene duración, por lo tanto, al no tener duración, yo puedo poner 1000 hitos y eso no me va a afectar al proyecto, porque tiene duración 0. Básicamente es una bandera. ¿Es importante la duración? ¿Los hitos? Sí, es importante los hitos porque permiten dar una referencia e incluso se puede hacer un informe de hitos que permite a la gerencia ver de una manera mucho más simplificada el comportamiento del proyecto. Solicitud de cambio es una salida de esto, porque a esta altura, cuando comienzo a definir tareas, puedo ver que algo se me falló en la EDT o me falló en el alcance. Y actualizaciones de los planes. Miren que aquí puedo actualizar la línea base de cronograma o la línea base de costos. ¿Sí? Ahí yo tengo una inquietud. Ajá. Las actualizaciones del plan de dirección de proyecto, las líneas bases, tanto de cronograma como de costos, ¿son mi referencia para hacer la actualización o son el producto de la actualización del plan de dirección de proyecto? Son las actualizaciones del plan de dirección del proyecto al final. Pero digamos que en esas dos líneas bases, o sea, el hecho de definir las actividades, la salida es actualizar el plan de dirección del proyecto en esas dos líneas bases, tanto el cronograma como el costo. Correcto. Ah, ya, ok. Es posible como no es posible, o sea, puede ser que también no tengas ningún cambio en la lista base de costos, ¿no? Ah, ya, no, claro, sí, pero o sea, sí se puede, o sea, se puede dar en ambas. A pesar de Sí, que se puede dar en ambas. A pesar de que yo esté ahorita en cronograma, también puede haber una afectación en la línea base de costos, estando yo en cronograma. Sí, claro. Ya, ok. Sí, sí es posible. ¿Alguna otra pregunta de esa? Sí, yo tengo otra inquietud. Por ejemplo, mira, aquí en donde dice definir las actividades, ¿no? Estamos en cronograma, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿cuál es el factor? Una entrada dice factores ambientales de la empresa. Sí. Ya. Por ejemplo, en un tema muy situacional, por ejemplo, un factor ambiental de la empresa que sea una entrada que me lleve a definir las actividades dentro de mi cronograma, ¿cuál podría ser? Un tema puede ser el tema cultural, ¿sí? Ya, ok. Por ejemplo, si tú vas a hacer un proyecto... de la empresa. Acuérdense que los factores ambientales pueden... Hablando específicamente de la empresa. La cultura de la empresa es un factor ambiental. Acuérdate que los factores ambientales pueden ser internos y externos. Por ejemplo, pensemos que estamos haciendo proyectos, te llevan a hacer proyectos allá en Arabia Saudita o allá donde tienen más religión musulmán. Y un tema cultural de la empresa, que la mayoría es musulmán, es que en ciertos horarios ellos tienen que rezar. Por lo tanto, tu plan o tu listado de actividades tienen que considerar ciertos tiempos, tu cronograma, en los cuales no puedes trabajar, por decirlo de una manera. Ya. Otro tema, factores ambientales, puede ser la política, ya hablando fuera de la empresa, ¿no? Que, por ejemplo, desde el punto de vista político, tenga yo ciertas condiciones que debo considerar dentro de mi listado de tareas o dentro de mi listado de actividades, ¿no? Ya, ok. Ya. Y, por ejemplo, ¿y los activos de procesos de la organización? Los activos de procesos de la organización son procedimientos que tenga la organización, son lecciones aprendidas de proyectos previos, son documentación escrita. Esa es la diferenciación. Lecciones aprendidas también van dentro de este grupo. Sí. Lecciones aprendidas que hayan tenido de otros proyectos.
Correcto. A esta altura, Ah, y ya, van a ok. ver que en muchos de los temas están activos en el proceso de organización, lo que quiere sugerir el PMI es que, oye, anda y revisa los procesos que la compañía ya tiene, o anda y revisa las lecciones aprendidas de proyectos similares que ya han hecho, ¿no? Ok. ¿Ya? Listo. Tomen en cuenta que parte de la línea base, ¿no? Tomen en cuenta eso. Vamos con el siguiente. Después de definir las actividades, secuenciar actividades. Y en la secuenciar actividades, básicamente es la metodología de diagramación, cuál va primero, cuál va después, si van en paralelo, si tienen adelantos, si tienen retrasos. Y eso lo que me permite a mí es definir mi diagrama de red. Y la definición de la diagrama de red tiene muchas aristas, ¿no? Va a depender de cuántos recursos tengo o de cuántos recursos espero, porque si, por ejemplo, si yo quiero hacer, no sé, una inspección en paralelo, y son 3 inspecciones a la vez, debería tener yo por lo menos, y ese es un input para yo después pedir 3 inspectores, porque tengo que hacer 3 a la vez. Si yo pongo las inspecciones que son en serie, por decirlo, una tras de otra, no necesito 3 inspectores, sino uno. Entonces, la secuencia básicamente es cómo el equipo de trabajo desea desarrollar las actividades y depende de eso también más después la especificación de los recursos. ¿Sí? La salida de esto es el diagrama de red, atributos de las actividades, lista de actividades, son la utilización de los documentos que previamente se hicieron. Uno aquí puede volver a caer en su puesto. Tomen en cuenta aquí, importante, una salida es los registros de supuestos. ¿Qué son los supuestos? Son aquellas afirmaciones que damos por hecho para planificar. Por ejemplo, si yo voy a hacer en paralelo las 3 inspecciones, un supuesto es de que tengo 3 inspectores. Recuerden que todos los supuestos pasan a riesgos. ¿Y qué pasa si no tienen 3 inspectores? Sería el tema de riesgo. Bueno, vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces, tomen en cuenta esta parte de acá. Por último, Perdón, José Luis. Y sí. es interesante, ¿no? Justamente en secuenciar las actividades, tanto de registro de supuestos es una salida como también es una entrada. Sí, tienes razón. Y al igual que la lista Registros. de hitos también, ¿no? O sea, los documentos del proyecto son tanto una entrada como una salida, pero en las actualizaciones. Por eso, normalmente yo ya tengo supuestos que se levantaron, ya sea en el acta de constitución, ya sea durante el alcance, durante todo el proyecto se van registrando supuestos. La lista de hitos ya viene de alcance, pero acá, cuando yo voy a secuenciar actividades, puedo actualizarlo si es que he visto que hay que hacer un cambio. Como ven, todo lo que está hacia atrás no es escrito en piedra. Hacia medida que vamos adelantando los procesos, el mismo PMBOK te dice, señor, usted quizás, o debería, o debe, por último, chequear si que hay un cambio en la documentación pasada y actualizarla. Ya. O sea que si, por ejemplo, que si en una pregunta me ponen que si la lista de hitos es una entrada y una salida de secuenciar las actividades dentro del plan de gestión y cronograma, ¿eso sería correcto o no sería lo correcto? La lista de hitos es una entrada como documento Ajá. y la actualización de la lista de hitos es una salida. Ah, ya. Ok. Ya. ¿Ok? Tomen en cuenta que esto no había antes, por si acaso, ¿no? Si ustedes dan cuenta, en la versión 5 solo había ítem 1, Sí, es 2, 3, verdad. 4, 5, 6, 7, 8. En la versión 6 existen ítem y subítem del caso. Por lo tanto, esta lista de hitos, como se lee en la versión 6, es la actualización del documento, que es la lista de hitos. No es un ítem separado. El ítem completo es actualización del documento, ¿cuál? Lista de hitos. Tienen que manejar ahí sí la jerarquía que van registrando ahí el PEM. En la versión 5 eran hitos, puntos. Entonces hubiese dicho 6 puntos en vez de 2. ¿Okay? De ahí la manera de secuenciar y trabajarlos, y ya depende de cada uno. Y aquí todavía no entramos a tanto a ejercicios, más allá de los ejercicios de adelanto y retraso o que pueden existir, o ejercicio de hacer la red, o sea, dibujarla. Más adelante cuando tengamos el tema de
De duración, seguramente ya vamos a ver ejercicios que sería ruta crítica principalmente. Ok, el último que vamos a ver ahora es estimar duración. Y cuando tenemos estimar duración, básicamente tenemos herramientas como análisis de alternativa, análisis de reserva, estimaciones ascendentes, tres valores, paramétricas, análogos, dispersos, automatización de reuniones. Normalmente las estimaciones se basan en una percepción de alguien. Entonces aquí lo que el Poem Book quiere decir que hay que tecnificar un poco más las estimaciones, porque si la estimación también está mal, va a tener problemas el proyecto más adelante. Y por otro lado, tienen otras herramientas como análisis de alternativa y análisis de reserva. Miren que las entradas para este sí es bastante más largo, más allá de los activos y factores que son común. Y el plan que es común tiene atributos, actividades, lista de actividades, registro de supuestos, registro de lecciones aprendidas, lista de hitos, asignaciones del equipo, que estos son básicamente el personal, estructura de desglose de recursos, que son los recursos que definiste, y ustedes van a ver esto que viene del tema de recursos, calendarios de recursos, requisitos de los recursos y registro de riesgo. Y aquí aparece riesgo. Entonces, si ustedes van a ver esa parte de asignación de equipo y todo lo demás, más abajo, aquí te dice dónde viene, ¿no? Por ejemplo, asignación de equipo del 9, desglose de recursos del 9, calendario del 9, requisito de recursos del 9. En otras palabras, toda esa información viene de la parte de recursos. Ahora me puede decir, José Luis, pero yo no estoy haciendo recursos. Bueno, si no quieren manejar este tema de la información de recursos y van a hacer una estimación ahora, seguramente cuando lleguen a recursos y tengan esos documentos tendrán que volver a regresar acá para validar que las estimaciones son las adecuadas. Entonces, igual que en la anterior, la planificación no es lineal, va a depender mucho de inputs que se pueden ir actualizando en el camino. Y es importante saber cuáles son las entradas y salidas, porque si alguien te dice, hemos tenido un cambio, se ha hecho un análisis en la reunión de avance y ha habido un cambio en un recurso, teníamos a José, ahora va Pepe, en donde usted debería ir a chequear nuevamente para validar el impacto. Un lado donde tengo que ir a validar es en la estimación de recursos. Porque la salida de José y la entrada de Pepe, quizás por curva de aprendizaje, quizás por incluso nivel de experiencia, el tiempo que estimé en algún momento no va a ser el mismo ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Hoy día están muy callados. Daisy me pregunta acá, ¿por qué la triple descripción de proyecto, tiempo, costo, alcance, aumentaron recursos humanos, calidad de riesgo? Bueno, Daisy, en verdad que la triple restricción arranca el triángulo de oro, que es un tema propio del PMI, donde las tres variables básicas de un proyecto son tiempo, alcance y costo, pero la teoría de la restricción va más allá de eso. Lo que dice la teoría de la restricción es que cualquier variable que se mueva en un proyecto, cualquier variable que se mueva en el proyecto afecta a otra variable del proyecto. Eso es independiente si solo muestra 3 o muestra las 6. Normalmente una descripción mucho más amplia de las restricciones o de la teoría de la restricción es aumentando más variables. Cuando tú mueves el tiempo, reduces el tiempo, es posible que también afectes a la calidad, porque le das menos tiempo y lo van a querer hacer lo más pronto posible. Cuando tú mueves un recurso, sea cual sea el recurso, y ya no decís José Luis, pero el recurso lo podemos hacer, lo podemos manejar de una manera, hay bastante gente atrás y seguramente encontrarás a alguien rápido. Si bien es posible eso,
no necesariamente tiene a la misma velocidad y ni la curva de aprendizaje es la misma, por lo tanto, sí es posible que yo tenga afectaciones por todas las variables del proyecto, y ahí sí lleguemos a las 10 áreas de conocimiento si queremos ser amplios. Pero es por eso, no es que ha habido un cambio desde el punto de vista teórico, sino que la teoría sigue siendo la misma. Al momento que varía una variable del proyecto, es posible que otras se movieran, y por lo tanto, las gráficas que hoy en día se manejan ya no solamente son de las 3 variables principales, sino de otras cuantas más. Es más, yo ya no agrego solo las 6, agrego una más, que es el entorno. Si el entorno cambia, seguramente las condiciones internas del proyecto también cambian. Imagínense que el entorno se vuelve un entorno político complicado, seguramente los tiempos y todo lo demás del proyecto también va a cambiar. Entonces, en términos generales, si una variable cambia en el proyecto, hay que analizar la afectación a otras, porque seguramente habrá. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas, no hay inquietudes. Están muy callados hoy día, eso me preocupa. ¿Eso qué es? ¿Cuándo es la próxima clase física? No lo tengo ahorita. De Génesis mañana les va a pasar el listado de las fechas de febrero, virtuales y presenciales. Normalmente estamos dejando una virtual cada semana. Las presenciales son 2 veces por semana. Está ajustando las presenciales justamente. Teníamos unos compromisos, pero creo que no se van a dar, así que va a estar ajustando eso mañana y esperamos mañana que les pueda pasar para que ustedes tengan ese registro. Muchas gracias. No, gracias. Por favor, no se olviden, sigan leyendo, sigan trabajando, hagan uso de los simuladores, lo que tienen disponibilidad de eso, porque lo más importante es practicar. Acá yo les puedo decir y todo, pero si no practicamos, no vamos a poder ir avanzando el tema. Entonces, por favor, traten de manejar lo que más puedan con respecto a las herramientas que tienen ustedes en la plataforma. No se olviden que las sesiones de ayuda son puntuales, por tanto ustedes pueden adelantarse y seguir estudiando lo que más puedan. No tienen que ir al mismo ritmo de las sesiones. Es más, si alguien trae mañana una duda de calidad, una duda de riesgo, tranquilamente lo podemos discutir. La intención de las sesiones es poder discutir las dudas que ustedes han tenido en su proceso de estudio. Listo, si no hay una duda más, les agradezco por el día de hoy. Nos vemos la siguiente sesión. Y cualquier cosa estamos ahí en el chat para poder conversar. Ok, profe, faltan las dudas, pues para las redes sociales. Pero esas sí se pueden mantener. Ya, gracias. Listo, muchachos. Cuídense. Gracias. Chao. Gracias con todos.